Bueno, ahí estamos. La última parte de lo que es ventilación, y ya la clase que viene. Pudieron ver los apuntes, está todo cargado, ¿no? Pudieron ver en el campo virtual, digamos, todo lo que es los apuntes de esta unidad, que la dividí en dos grupos, digamos, unidad 4 y 5, todo lo que es ventilación general, y por otro lado lo que es localizada, y lo que es ventilación natural. Esta es la última parte, vamos a ver lo que es ventilación localizada, algunos tipos de ventilaciones, algunos conceptos que los podemos relacionar con lo que ya venimos viendo, ¿sí? Nada más que, bueno, tendremos en cuenta otro tipo de situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Desde procesos de elaboración de alimentos, en procesos de elaboración de calzado, procesos de elaboración digamos, de la parte textil, ¿sí? Sobre todo el sector de tintorería, donde la ventilación general por dilución que veníamos viendo no favorecería en este tipo de situación, ¿sí? Es por ello que acudimos a esta alternativa de ventilación industrial, que es la localizada. ¿Está? Por supuesto que podemos hacer combinaciones de ambas, como también se suele hacer en lo que es iluminación, por ejemplo, ventilación e iluminación natural y artificial. Acá también podemos utilizar un mix de lo que es ventilación natural, ventilación, digamos, a nivel general por dilución, si las condiciones del proceso y de los productos lo permiten. Y por último, en algunos sectores, digamos, hay sectores que se van localizando en el proceso, digamos, ciertas situaciones en las cuales necesitamos rápidamente tratar ese aire, ¿sí? Retirarlo rápidamente del recinto para evitar de que esas partículas se dispersen en el ambiente. Por eso que localizamos ese tipo de extracción. Lo mismo pasa con la iluminación, con la iluminación localizada, ¿no es cierto? Para tareas muy específicas, relojero, bueno, la parte de quirófano, ¿no es cierto? Que necesitan un tipo más allá de la general, necesitan una iluminación localizada. De igual manera, si lo trasladamos, digamos, a lo que es ventilación industrial, digamos, básicamente, digamos, el concepto en cuanto a la generalidad, a lo puntual, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Yo voy a estar compartiendo el PowerPoint, ustedes lo están viendo actualmente al PowerPoint, chicos. Me imagino que es como campera que me hizo calor, estoy con la calefacción es que ya me hizo calor, viene Sí, con profe, frío. sí se lo puede ver. No, tiene un montón de huevos. ¿Qué pasó, Gonzalo? Perdón, profe, no era yo, era compañero. Bueno, esto es un poco las primeras diapositivas de esta parte de la revisión general, digamos, es medianamente lo que nos introducía en aquella época cuando arrancamos con esta unidad 4, digamos, que eran los objetivos de la ventilación en general, ¿no es cierto? Que era usar, o digamos parte de ese aire que nosotros incorporábamos al medio, digamos, de usarlo como vehículo, ¿sí? Para la evacuación, para la dilución, para mejorar, digamos, o para mantener determinadas condiciones de trabajo, ¿sí? Para garantizar, por supuesto, lo que venimos hablando, no tan solo el proceso, sino también ese punto de equilibrio entre el proceso y el confort del trabajador, ¿sí? Pues, de que se la diapositiva también de la parte cuando hablamos de lo general, contribuye básicamente este tipo de mejoras que uno trata desde la profesión, es mejorar el rendimiento de la actividad, digamos, de los trabajadores, ¿no? Que se desarrolla, y como también el proceso, ¿tá? Y me vuelvo de nuevo, siempre voy a ser muy reiterativo, porque la experiencia más, digamos, que uno por ahí tiene, que en la parte textil, mejorando estas condiciones digamos, de ventilación, mejorando que el proceso funcione de manera uniforme, ¿tá? El proceso de hilatura, no tenemos cortes, ¿tá? Y también mejoramos lo que es el confort del trabajador, ¿sí? Por eso es que tenemos que lograr ese equilibrio. Hay situaciones que, por
ejemplo, mucho frío, está de mucho frío, si tenemos algún problema de cámara o algún portón no se cerró, lo que fuere, que hace de que esa ventilación natural, ese frío, esa temperatura ingrese a sala, nos cuesta poder volver a ese punto de equilibrio, ¿está? Entonces la sala está fría, la sala produce muchos cortes en determinados sectores donde necesitamos una determinada temperatura, una determinada humedad, es donde esa parte del proceso es la que mayormente sufre estas condiciones, digamos, que no hemos podido mantener o conservar. Que muchas veces nosotros nos pasó esto, digo, por los montajes que estamos realizando, muchos portones abiertos para el ingreso de maquinaria, ¿no es cierto? Tiene que entrar el SAMPI, digamos, con la máquina nueva que se va a montar, con los cajones de los accesorios, de insumos y demás, y está mucho tiempo la ventilación esa natural, ventilación natural, ingresa temperatura, tenemos un clima bastante húmedo hoy, y todo eso se introduce a la sala y nos cuesta poder mantener el proceso, ¿no? Y ahí empieza la pelea entre la gente que está con el montaje y la gente de producción. Habíamos visto también, la habíamos clasificado en líneas generales a la ventilación, de acuerdo al alcance. Se acuerda que habíamos visto que era general, y bueno, y lo que vamos a introducir hoy, lo que es localizada. También otra forma de clasificar es de acuerdo a la energía de accionamiento, natural o mecánica, y de acuerdo a la circulación de la misma, que vamos a inyectar aire o vamos a extraer aire. Son las tres formas, digamos, global en las que nosotros vamos a clasificar esta ventilación. Nosotros ya vimos la parte de ventilación general, dentro de la cual, por supuesto, en la ventilación general tenemos mecánicas o naturales, y también vimos específicamente las fórmulas empíricas para poder determinar qué caudal vamos a necesitar para lo que es la ventilación natural. También vimos algunos ejemplos de este tipo de ventilaciones, vimos por de inyección y de extracción, pero básicamente este último punto de inyección y extracción, más allá de que en lo general se aplica, pero se puntualiza, digamos, en lo que es la parte localizada, ¿no es cierto? Porque en localizada nosotros necesitamos una extracción rápida de ese componente, de esa sustancia, que les digo, muchas veces no puede ser algo que sea demasiado tóxico, pero sí puede ser muy, muy molesto en el ambiente, ¿no es cierto? Necesitamos a veces también rápidamente poder eliminar, ¿sí? Dependerá del tamaño de partículas que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la diapositiva. Bueno, acá hay una introducción de lo que es general, que ya la vimos, no la vamos a reiterar, y lo que es la ventilación localizada. Bueno, ahí está la gran diferencia, que trata de crear, por supuesto, condiciones particulares en un sector definido del proceso, sea a veces laboratorio, háblese línea de producción de teñido, línea de producción de teñido, no solo de teñido de prendas, sino también, ustedes recuerden que la parte de imprentas, ¿no es cierto?, que hay muchas industrias que se dedican a la fabricación de lo que es envases o recipientes para que es su producto final, que lo venden a las distintas plantas de alimentos, las plantas donde almacenan algunos productos de limpieza, ¿no es cierto? Todos esos envases que ustedes ven en sachet, ¿cierto? Bueno, todo el envase es un arte, es una lámina que por supuesto necesita una impresión, ¿cierto? Y se manipula mucho lo que es ahí pigmentos de color para poder darle eso que ustedes ven después en el envase muy bonito, esa parte que se ve en los envases, por supuesto es todo parte de este tipo de procesos, con la cual por supuesto generan pigmentos de color en el ambiente, ¿está? Entonces nosotros tenemos que focalizar, en el lugar donde se aplica ese pigmento, ver algún tipo de extracción localizada, por lo agresivo que puede llegar a ser ese pigmento, ¿sí? Si es cierto, hoy por hoy las tecnologías que ya también habíamos hablado han cambiado mucho, se utilizan muchos pigmentos ya, digamos, de base prácticamente hasta orgánica, podemos decir, cosa de impedir el daño a la salud y al medio ambiente, digamos, vecino, ¿está? Entonces, bueno, están utilizando otro tipo que una de las medidas que teníamos a la hora de atacar las fuentes, ¿no?, de generación de ese tipo de contaminantes. Entonces, se utilizan tanto, en este tipo de ventilación, se utilizan tanto la inyección como la extracción. Veremos algunos gráficos, algunos ejemplos, pero me imagino que ya se están ustedes dando cuenta cuando inyectamos aire de una manera localizada, o
para, digamos, le inyectamos para hacer un rápido arrastre de esa partícula, y del otro extremo tendremos una extracción rápida. También ahí está combinado lo que es inyección y extracción de aire, ¿sí? Como dice ahí, para llegar a arrastrar los contaminantes y evitar que ese contaminante llegue al medio o a la persona, ¿sí? Digamos, al receptor, evitar eso, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hay, como les digo, hay distintas etapas del proceso en las cuales necesitamos utilizar este tipo de ventilación. No todo el proceso. Hay etapas en las cuales, en un laboratorio, por supuesto, hay un sector del sector del laboratorio en los cuales se utilizan las campanas, y dentro de la campana se hace todo lo que es la reacción química, todo lo que se hace, todos los ensayos se hacen dentro de la campana, ¿sí? Para que ese flujo laminar de ese vapores o gases producto de la reacción química, digamos, sean extraídos de manera mecánica, o quizás, como decíamos, aprovechando el flujo de eso que se está formando, una evacuación quizá natural de esos gases. ¿Estamos? Muchas veces, como le digo, no tenemos que limpiar la mayoría de las reacciones químicas, esos gases o vapores tienen que pasar por una especie de filtro para que ese aire, digamos, vaya con un aire limpio al medio, ¿está? No podemos tirarlo así como viene. Ahora, si no son nocivos para el medio, por supuesto que lo haremos, ¿sí? Lo podemos sin tratamiento, sin un tratamiento previo. Y con todo ello vamos a eliminar un poquito, en principio, los riesgos, ¿sí? Más allá de la atenuación, acá vamos a tratar, cuando son, digamos, en este tipo de ventilación, eliminar, ¿sí? la situación de riesgo. Porque ustedes sabrán o se imaginarán de que en las concentraciones de estos productos, de estos vapores, pueden provocar daños, digamos, bastante complicados para la salud del operador, de la persona del laboratorio, para el operario, para quien fuese, o para el que vaya de visita. A veces, si eso no tenemos una extracción localizada y está en el medio, sin duda que puede provocar daños, digamos, si está la concentración dentro de los límites, digamos, superiores a los permitidos. ¿Está? Bueno, acá está, a modo de resumen, las tres primeras, cuatro diapositivas, que primero teníamos que atacar la fuente de la generación, ¿sí? Luego el medio y luego el receptor. A modo de resumen, esto ya está desarrollado, lo vimos en la clase anterior. La fuente de generación del contaminante, por supuesto que tenemos que tener en cuenta el diseño. Vamos a ver, podemos ver, hay infinidades, digamos, la variedad de campanas de extracción, por ejemplo, son muchas. Entonces tenemos que tener en cuenta en función al producto que se quiere extraer. Tenemos que ir una cuestión de diseño. Y de ahí, del producto, bueno, tratar de ver la formación del mismo, qué tan uniforme es la formación. Básicamente lo mismo que veíamos en lo general, pero imagínense ustedes en una etapa del proceso donde está concentrado todo eso. Entonces tenemos que, en este caso, diseñar si va a ser, digamos, extracción, si vamos a utilizar inyección, qué tipo de campana vamos a utilizar para la extracción rápidamente de esa sustancia, ¿sí? Podemos sustituir el producto, que es lo que venimos haciendo, siempre apostamos y apuntamos a eso, porque como hay etapas del proceso que no la podemos cortar o, digamos, eliminar. Entonces, bueno, vemos la posibilidad hoy, como les digo, con los avances que tenemos, de la sustitución de determinados productos, que pueden ser nocivos para el ambiente, para la persona. La prenda, por ejemplo, o los envases de alimentos. ¿Estamos? Modificar el proceso a través de algún método de trabajo, en lo cual una modificación, un cambio de tecnología, de máquina, no tan solo del producto, sino de la máquina en sí, ¿sí? Cosas de que, por ejemplo, nosotros hoy en la industria en el TECNIO estamos utilizando máquinas que se han disminuido el consumo de agua hasta casi un 70%, ¿entienden? Entonces, ahí hemos reducido nosotros el consumo de agua, más allá por las emergencias que estamos teniendo acá, sobre todo en La Rioja, emergencias hídricas que tenemos, las máquinas que están desarrollando hoy a nivel internacional, digamos, apuntan a eso. A bajar el consumo, aprovechar al máximo el agua que ingresa, y en algunos casos la reutilización de determinadas etapas del proceso de esa agua para procesos nuevos o para otra etapa, ¿sí? Pasan por un sistema de máquinas, digamos, que la vuelve a filtrar, la vuelve como a dejar en condiciones para utilizar en determinada etapa del proceso, ¿tá?
Obviamente no para el colorante en sí, pero sí para otras etapas, para la aplicación del suavizante, para la aplicación o para el lavado en sí, ¿sí? Las máquinas estas lo dejan en condiciones y con eso, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, modificamos el proceso, menos agua, y reutilizamos, digamos, el agua que ya hemos extraído del pozo, la reutilizamos en las nuevas tecnologías. Utilización del método húmedo, bueno, que eso también habíamos visto, que bueno, en este tipo de campanas, digamos, lo que es localizada, el método húmedo es digamos, muy raro verlo, ¿sí? Por supuesto, el correcto mantenimiento es fundamental. Si yo tengo una campana en la cual la extracción, si es mecánica, no funciona el extractor, evidentemente hay algún problema, no vamos a tener el flujo de aire, digamos, de extracción necesario para eliminar rápidamente. Falta de mantenimiento, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en ello, ver si si son campanas, digamos, relativamente cerradas, que ver que los vidrios estén en condiciones, que no tengamos fugas por vidrios que estén en un estado, digamos, que no corresponde, que estén con, digamos, grietas, ¿sí? Que pueda hacer de que esos gases, esos vapores salgan, digamos, por eso, digamos, un vidrio en malas condiciones. Y la extracción en sí, bueno, en función al producto que estemos manipulando. Al medio, por supuesto, la limpieza, la ventilación, bueno, localizada en este caso. ¿Se dan cuenta cómo es trasladable mucho de estos ítems, digamos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de atacar el medio? Aumentar la distancia entre el emisor y el receptor. Bueno, en este caso, en lo que es localizada, vamos a tratar de que, digamos, la extracción, la campana, la boca de extracción de la campana esté lo más cerca posible, digamos, de la mesa de trabajo, ¿está? Porque eso nos va a asegurar de que la extracción abarque, digamos, el total de la mesa de trabajo, o que el tamaño o la forma de la campana me logre cubrir todo lo que es la mesa de trabajo. Yo no puedo poner una campana chica y mi mesa de trabajo es bastante amplia, entonces no va a lograr, digamos, esa extracción, poder, digamos, extraer esos compuestos, esos gases, digamos, que pueden producirse en las reacciones. O en un proceso, como el pegado de calzado, ¿sí? Bueno, el receptor ya sabemos, la formación, la capacitación, digamos, la higiene personal, los elementos de protección personal. Eso a modo de resumen, a modo de una introducción a lo que es el localizado. Y la ventilación localizada, bueno, cuando existen, digamos, ciertos emisores que tienen que son altamente contaminantes, tienen un grado de toxicidad importante, obviamente, como decíamos en la parte de la ventilación por dilución, muchas veces no corresponde aplicar ese tipo de extracción, ese tipo de ventilación, sino más bien apuntamos a este tipo de extracción, ¿está? Vamos a trabajar, vamos a apuntar a lo que es la ventilación localizada. Para que esta sea la evacuación de esta sustancia, de estos productos, digamos, que se forman, sea lo más rápido posible y evitar eso, que se disperse en el medio, con lo que hayamos hablado. Por supuesto, los procedimientos, como usted estableció acá, los procedimientos de diseño, hay que tener en cuenta determinadas características digamos, del sistema de extracción, desde la forma de la campana, los conductos, la altura en la cual va a estar de la mesa de trabajo. Nos resulta, digamos, el diseño ese de captación, ¿sí? de la campana va a ser uno de los puntos fundamentales, ¿está? Para poder rápidamente evacuar, rápidamente eliminar esa sustancia. Un sistema de ventilación localizada debe cumplir, por supuesto, con ciertas características, es llevar ese aire contaminado que nosotros no queremos que esté en el ambiente, digamos, a puntos de descarga, ¿sí? A puntos de descarga pueden, digamos, afuera al medio ambiente, el cual puede, por supuesto, o tiene que pasar preferentemente por alguna especie de filtro, ¿sí? Para que todas esas partículas queden en ese filtro y podamos rápidamente evacuar al medio,
¿sí? Mediante un adecuado diseño, asegurar que cada campana que se vaya a instalar, campana de extracción estamos hablando, capte el caudal que nosotros necesitamos, digamos, según el producto, ¿está? Porque tampoco voy a sobredimensionar una campana para cuando, digamos, la producción o la elaboración de esos gases o esos vapores no son lo suficientemente altos, ¿está? Entonces vamos a ir por una cuestión de costo, ¿está? Una cuestión de costo. Nosotros cuando estuvimos con Carmen, no sé si está en clase, cuando tuvimos que ver el tema de las campanas de extracción en los distintos laboratorios de la universidad, también, digamos, campanas de flujo laminar, campanas para los... Bueno, cada campana viene con los distintos accesorios para ver si va a necesitar agua, si necesita gas por el tema del mechero, Entonces, para que esa campana se cerraba, y bueno, y con el mecherito se trataba de simplemente que ingresen las manos y los chicos, los alumnos o los profes puedan trabajar, digamos, solamente con las manos expuestas, nada más, ¿sí? Pero no al contacto, digamos, por la vía respiratoria. Entonces, automáticamente se extraía y pasan por una serie de filtros y el tiraje, por supuesto, a una determinada altura, que es lo que medianamente veíamos ayer en algunos ejemplos. Asegurarnos de una buena velocidad, digamos, la cual debe ser adecuada para el transporte de esa sustancia, de esos vapores, que tenga una fuerza suficiente como para poder extraerlo y derivarlo digamos, al punto de descarga, cual puede sea el filtro, sea alguna planta de tratamiento, lo que fuere, ¿está? ¿Qué requerimos para un proyecto de cálculo? ¿Qué necesitamos ante todo cuando empecemos a analizar, determinar? Por supuesto, tenemos que ver el diseño de las captaciones, es decir, el diseño de la campana. Ustedes van a ver en bibliografía, incluso en las que están ahí, que les agregué a un PDF, un archivo muy interesante, que les va a servir a material de estudio, o el día que tengan que aplicar, no es para el examen, por supuesto, pero les va a servir como aporte de cálculo, ¿sí? Van a ver la diversidad de campanas que existen en el mercado, entonces vamos a tener que tener en cuenta un buen diseño de la captación, en función a la mesa de trabajo, en función al producto que se esté manipulando, ¿sí? El diseño de los conductos, por supuesto, va a ser muy importante. Recuerden ustedes que hay pérdidas de carga. Cuanto más, digamos, cuanto más codos tenga esos ductos, digamos, mayor pérdida de carga voy a tener. Y entonces quizás lo que yo compré como extractor, como, digamos, motor de extracción o ventilador de extracción, no me sirva por la cantidad de pérdida de carga que no tuve en cuenta, ¿está? Entonces, bueno, tiene que ser lo más directa posible. ¿Sí? Por eso es que siempre a veces, por ahí en lo que es la extracción, a veces cuando utilizamos algún coeficiente, algún factor, es subir un peldañito más, precisamente porque se nos puede pasar algún cálculo de pérdida de carga en función digamos, a la forma, a veces porque el proceso o digamos, nos resulta dificultoso poder sacar de manera directa la boca, ¿sí? El tiraje de la campana al medio, a veces nos cuesta. Entonces, bueno, hacemos digamos, unos túneles tremendos. Entonces, bueno, la pérdida de carga que tenemos ahí es importante, entonces baja el rendimiento del extractor, ¿está? Lo pasa en la cocina, chicos, con el extractor que tenemos en la cocina. Si no es directo y si tiene, digamos, un ángulo 45, después 90, después otro 45, hasta que llega, digamos, la salida, por supuesto, el extractor pierde totalmente la función, ¿sí? Se nos va cada 2 por 3 el filtro, vamos a tener que estar cambiándolo, ¿sí? o limpiándolo. Entonces, bueno, es muy importante eso. El diseño de qué tipo de filtro voy a utilizar, ¿no es cierto? Por supuesto, los filtros van a estar en función de que, a ver, ¿de qué se le ocurre que va a estar en función el filtro? Que podamos decir, es un filtro EPA, un filtro A, B, C. En función a qué se les ocurre a ustedes que puede estar un filtro diseñado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el diseño de esos equipos de retención que vamos a necesitar en una campana? Pregunta. Tamaño de partículas. El tamaño de la partícula, qué tipo de sustancia es, ¿Qué tipo?
el tipo de sustancia, porque tienen que quedar, digamos, por supuesto, la mayor cantidad, digamos, de esas partículas tienen que quedar adheridas a ese filtro. ¿Está? Y también es muy importante el mantenimiento de ese filtro, si hay que recambiar, si hay que hacerle circular algún tipo de producto de limpieza, ¿está? De arrastre. Entonces son digamos, muy importantes también a la hora de que sea un mantenimiento que no sea muy costoso. Uno cuando diseña también ve eso, tienen que analizar el tipo de mantenimiento que va a requerir no tan solo la campana, sino también los filtros. ¿Estamos? Hay situaciones, como puede ser en los quirófanos, ¿no es cierto? Puede ser en las unidades de terapia intensiva, donde, bueno, esos filtros tienen una determinada frecuencia de mantenimiento, porque por supuesto ahí se van depositando un montón de, digamos, de partículas que pueden ser, digamos, muy, muy agresivas para, digamos, lo que es la parte biológica, ¿sí? El diseño del ventilador es fundamental. Nosotros comúnmente vemos los extractores, esos que están en la pared, ¿no es cierto? Es lo que comúnmente vemos, pero hay muchísimos, digamos, ventiladores de extracción. Hay unos que van en el techo, digamos, fijos al techo y tienen una boca que desemboca directamente a la salida de la campana de extracción. Muchísimos diseños en cuanto a eso. Y la evacuación, la salida. ¿Tá? También tenemos que, así como determinamos, ¿se acuerdan ustedes la sección o el área de ingreso de la ventilación natural? Digamos, cómo va a ser la salida de la ventilación. De esa sección, digamos, ese diseño también es muy, muy importante. Acá hay una caracterización de las distintas partículas, distintas sustancias que pueden encontrarse en procesos que son muy variados, muchísimos los procesos en los cuales pueden derivar gases, en el mismo proceso, digamos, o reacciones químicas que se producen, pueden derivar, esos subproductos pueden ser gases, pueden ser vapores, pueden ser partículas, polvos y humos. Entonces, bueno, dependerá del tamaño de esa partícula, dependerá de lo, digamos, que va a ser, digamos, la fuerza que yo voy a necesitar para poder extraer. Recuerden ustedes, cuanto mayor es el tamaño de la partícula, por supuesto, mayor peso, más posibilidad voy a tener de que esa partícula descienda rápidamente, ¿tá? Entonces, esa partícula va a ir descendiendo hasta que la fuerza digamos, el peso propio de la partícula se iguale, se equilibre, digamos, las fuerzas de resistencia que tienen a que ella caiga, se igualan, ¿tá? Y queda como, digamos, uniforme esa velocidad. Entonces aprovechamos eso y las extraemos rápidamente. Hay otras que son totalmente independientes a la velocidad del aire, ¿tá? Que son las partículas más pequeñas, totalmente independientes. Ya puede estar suspendida sin la necesidad de tener una ventilación. Pues son tan pequeñas que al ser más livianitas, digamos, tienen, digamos, poca resistencia en caer, tienen mayor resistencia al caer, entonces se mantienen más tiempo en el ambiente, ¿tá? Entonces, esas partículas, digamos que comúnmente están, digamos, dependerá del tamaño de los micrones. Acá hay un gráfico que yo les puse acá, no sé si lo pueden lograr, a ver, voy a corregir para acá. Partículas visibles, o hay una determinada, digamos, variantes de partículas que son visibles, ¿sí? El polen, bueno, habla de la lluvia, de gotas, bueno, son partículas que realmente son visibles, arena, en el proceso de arenado, y hay otras partículas que, por supuesto, que son las que por ahí nos pueden interesar un poquito más desde el punto de vista higiénico, ¿está? El otro es más la parte visual, lo físico, ¿sí? Porque, digamos, podemos ver con un barbijo, quizás con unas antiparras, podemos, en caso del arenado, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otras partículas que no, que requieren otro tipo de tratamiento y retirarlo rápidamente del residuo. Que hay donde nosotros mayormente concentramos nuestro mayor interés, y estas partículas pueden ir entre el orden de los 0,2 a 0,3 micrones de diámetro, ¿está? Que son esas partículas que mayormente se encuentran suspendidas en el ambiente, que cuesta que caigan. Nosotros, en la industria de hilandería, tenemos partículas de tamaño que van de 5 micrones hasta 10 micrones,
las cuales, por supuesto, caen rápidamente por su propio peso. Aprovechamos la ventilación forzada que tenemos desde el techo hacia abajo, tenemos la aspiración abajo y la eliminamos rápidamente. Pero hay otras partículas que son muy pequeñitas, que no las podemos eliminar o no caen fácilmente, digamos, por esa ventilación forzada, sino que permanecen en el ambiente, y es por ello que nosotros, como a esa no la podemos eliminar, porque el proceso tampoco nos permite, porque no podemos poner una campana de extracción en una máquina de 200 metros. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, elemento de protección, amigos. Barbijo, tapaboca, gafas. Utilizamos, ahí ya acudimos a otra. Pero bueno, hay procesos que, por supuesto, digamos, nos van a permitir eso, la extracción localizada. Y recuerden ustedes, particularmente para lo que son gases, para lo que son vapores, acá, porque la concentración y algunos subproductos químicos que se encuentran en estado sólido, pero las partículas son muy pequeñas, ¿está? Entonces necesitamos rápidamente extraer, pasan por el filtro y el aire limpio va al medio, ¿está? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ¿Es claro o están más confundidos que ayer? estamos más confundidos. No, no, por lo menos sí, profe, va claro. Bueno. Bueno, acá habla de las partículas, lo que medianamente lo que iríamos hablando, de 10 hasta 20 micrones, digamos, no tienen posibilidad, digamos, de que se comporten de una manera independiente del aire, si no el aire las va a arrastrar, es lo que hacemos en la hilandería, ¿está? A diferencia de las otras partículas que van entre los 0,2 y los 0,3 micrones, por supuesto, ellas se mueven, digamos, por sí solas, digamos, no hace falta tener una determinada, ellas van a estar permanentes, van a tratar de estar el mayor tiempo posible en el ambiente, que es lo que nosotros tenemos que evitar y eliminar rápidamente, ¿sí? Y a este tipo de partículas que le damos, acá como lo he separado en color rojo, le hemos dado esa trascendencia biológica, ¿sí? Pueden ser consideradas, digamos, de esas características, ¿sí? Por su propio peso, que al ser tan liviano, se mantienen más tiempo en el ambiente, ¿sí? Y su extracción, por supuesto, es más complicadita, es por eso que acudimos, mientras el proceso, reitero, el proceso lo permita, a este tipo de extracción, ¿sí? Todo lo que es polvo y partículas finas, es decir, de los 0,2 a los 0,3 micrones, de ahora en más lo vamos a denominar todo lo que son las partículas finas en estado de suspensión, que son totalmente independientes al movimiento del aire, ¿sí? Ellas se forman suspensiones de manera estable, ¿sí? Se distribuyen en la mayor cantidad de superficie posible, ¿sí? Tienen un carácter de importancia biológica, que es acá donde centramos nosotros nuestra importancia, nuestro estudio. Acá el tema de las membranas, los filtros son muy importantes. Digamos, hay partículas, digamos, de determinados tamaños que incluso en la hilandería nos pasa, cuando determinadas partículas nos pueden provocar, digamos, incluso problemas aparte de la vista propia que ya tiene el trabajador, y si una iluminación no es la adecuada, porque el proceso, arriba tenemos ductos, tenemos material, la iluminación no llega de manera directa a veces, entonces, bueno, puede generar incluso alteraciones en esta característica, cuando es excesiva, ¿no? Se muestran, digamos, en la aspiración es muy fácil tomar muestreos, digamos, en la aspiración, ¿tá? El muestreo que hacemos los dosímetros, por ejemplo, que se utilizan para el muestreo, a ver qué grado de concentración máxima permitida tenemos en el ambiente, se hace a través de dosímetros, que son unas bombitas que van colocadas, digamos, en el cinturón del trabajador, en el borde del pantalón, y a la altura, digamos, va una boquilla que está permanentemente aspirando, ¿sí? Y tiene un filtro, esa boquilla tiene un filtro que se puede utilizar por, digamos,
por diferencia de peso, podemos saber cuánta es la concentración, digamos, que tenemos de esa sustancia en el ambiente, ¿sí? Vamos a la otra, algunos diseños de captación de campanas. Fíjense ustedes, acá le puse dos ejemplos básicos, cuando, digamos, una extracción es buena y cuando no. Fíjense ustedes, esa extracción trata, por supuesto, de sobremanera de que los gases o los vapores que está procesando acá y vayan en forma al receptor, ¿está? Irán, entonces esa campana de diseño que yo voy a tener tiene que tener la fuerza suficiente como para poder extraer, ¿está? Miren, si bien es cierto, acá la campana abarca la totalidad, digamos, de la mesa de limpieza, puede ser. Ojo, también nosotros hemos estado observando, por ejemplo, yo he logrado observar ahí en fábrica, hay chicos que realizan la limpieza de las agujas de los telares. Utilizan un producto químico, introducen las agujas, o algún elemento mecánico, digamos, que necesitan limpieza, y luego con el soplete le pasan ellos. ¿Está? No tienen extracción, no tienen barbijo. Obviamente observamos eso y hicimos reclamos, si bien es cierto, un área que no me corresponde, pero como higienista, porque es tejeduría, ¿no es cierto? Pero como higienista uno se tiene que interesar y preocupar por situaciones de esas características. Y bueno, no podemos colocarle una extracción y bueno, elemento de protección adecuado, con los filtros adecuados. ¿Está? Una máscara completa, facial, con los filtros, digamos, según el tipo de producto que se está manipulando. Y me decían que era a cielo abierto, que no había problemas. Está bien, pero muchas veces el viento viene en distintas direcciones, ¿no es cierto?, que puede hacer de que el arrastre ya no, mire, vamos a salvar esto, no vaya por acá, sino que venga por acá y vaya directo al trabajador, como está acá, ¿ven? Esta partecita. En este caso, la campana cubre, como verán ustedes, todo lo que es la mesa de trabajo, pero quizá la extracción no es la adecuada. Veremos otro punto a tener en cuenta, es la distancia L de la fuente. Esta es la campana, ¿sí? Campana de extracción. Acá está la persona trabajando, limpiando o procesando algo. La distancia L es fundamental. Cuanto más cerca está esa distancia L, mejor rendimiento yo voy a obtener de esa campana de extracción. Acá, por supuesto, se necesitan 100 metros cúbicos hora de aire, ponen como ejemplo, y acá voy a necesitar, digamos, 400 metros cúbicos hora para poder extraer quizá el mismo componente. Si yo tengo una distancia mucho mayor de la boca de la campana, tengo 2 veces el valor inicial del ejemplo este, ¿sí? Si tengo 2 veces esa distancia, voy a necesitar, digamos, en lugar de 100 metros cúbicos de hora, voy a necesitar 400 metros cúbicos de hora. ¿Sí? Más o menos una relación que, digamos, ejemplificadora de lo importante que es la altura que debemos colocar esas campanas. El fabricante, por supuesto, al igual que, no sé si alguna vez instalaron la campana de extracción domiciliaria, que posea, digamos, dice a qué altura de la cocina debe estar esa campana de extracción para tener un buen rendimiento. ¿Está? Bueno, si ahora esa campana, porque qué sé yo, por cuestión de diseño de mi cocina, no me gusta tan bajita, sino que la prefiero que quede en línea con los muebles y demás, ¿no es cierto? Por supuesto, voy a perder el rendimiento de esa extracción. Y voy a decir, compré algo que no sirve, que no va, que no... Como el aire acondicionado, ¿no es cierto? Compramos un aire y lo colocamos en un ambiente mucho mayor del cual está diseñado, pasa lo mismo con digamos, las similitudes con las campanas de extracción. ¿Sí? Hay otros ejemplos, miren, ustedes son ejemplos de campanas de extracción, cuáles están bien y cuáles están mal. Esta es una cuba, básicamente, que casi la mayor parte digamos, de la mesa de trabajo está fuera de la campana de extracción. ¿Sí? Acá está bien, aceptable, la cuba más cerca y la campana quizás un poco más ancha, abarca más. Ahora, si esta campana, esta que dice mal, hubiese abarcado por lo menos a la mitad de la cuba de trabajo, hubiésemos puesto en lugar de mal, está bien, aceptable. ¿Sí?
Esta es otra metodología, digamos, de trabajo que es muy, esta la pueden, si la relacionan con lo que conocen la fábrica Puma, tienen este tipo de extracción, ¿está? En cada los puestos de trabajo donde colocan donde realizan el pegado de la suela, no sé, tiene un nombre ese proceso, pero no lo sé, pero ahí tienen un tipo de campanas de extracción, o incluso tienen como unas mangas que van en el foco directamente, ¿sí? En la aplicación. ¿Sí? Y estas son las que comúnmente tenemos en los laboratorios, ¿sí? Son campanas, digamos, que son prácticamente semicerradas en la parte de atrás, por supuesto, hasta la pared de la campana, en los costados tiene vidrio. Y algunas tienen una puertita de vidrio que baja o sube, digamos, si la reacción química se va a producir ahí, bajamos la compuertita y dejamos que la campana funcione, entonces no hay forma de que esos gases, esos vapores de la reacción salgan, ¿está? Sino que van directamente por la extracción al filtro. Es una muy buena medida, las campanas de estas características son muy buenas, de muy buen rendimiento, ¿sí? Son las que mayormente se utilizan en los laboratorios. ¿Alguna vez vieron alguna de estas campanas? ¿O no? ¿Nunca? ¿La campana de la casa tampoco? No tenemos. Sí, profe. Sí, la de la casa. Vamos a decirlo, digamos. En casa no tengo yo. Hay algunas campanas, digamos, que tienen de los costados, digamos, tienen una ventilación forzada en los costados, ¿sí? Y una aspiración en la parte superior. Entonces rápidamente acompañan, digamos, a los gases o a los vapores rápidamente según el tipo de sustancias que se esté manipulando, ¿sí? Cuando son muy tóxicas, cuando son muy agresivas, digamos, inyectamos aire y la extracción, ¿sí? Rápidamente. O la de las lomotecas, profe, también son así similares, ¿no? Sí, esas tienen una ventilación prácticamente natural, digamos que es por la parte del viento, digamos. No, la mayoría no tienen motorcito, digamos que. Ahora vienen unos sombreritos muy modernos que se conectan y fuerzan, digamos, la extracción. Algunos otros diseños que esto seguramente lo pueden ver en alguna una piedra, digamos, de desgaste, una piedra esmeril, que comúnmente nosotros le llamamos, ¿sí? Esta sería la manera correcta, ¿sí? Tenemos, está desgastando la pieza, las partículas caen y se extraen rápidamente por la parte de atrás, ¿sí? Esto sería ineficiente, este tipo de situación, porque fíjense ustedes gráficamente, prácticamente la mayor parte de las partículas van afuera, ¿está? Y no van al recinto de extracción, ¿sí? Con algunos de los ejemplos. Y estos dos gráficos que ustedes ven acá van a ver la capacidad, digamos, de extracción que trata de cubrir toda la mesa de trabajo, ¿sí? Como fíjense ustedes cómo va disminuyendo en función a la distancia de la mesa de trabajo, ¿sí? Y lo que está en rojo es el ancho de la campana, ¿sí? Es el ancho de la campana, y por supuesto va disminuyendo a medida que vamos alejándola de la fuente, digamos, de formación de esa sustancia. ¿Está? Acá es una campana más pequeña, este es el banco de trabajo, y fíjense ustedes que queda mucho espacio, que es lo que yo les decía, mucho espacio, digamos, sin poder cubrir la extracción. ¿Está? Sí. Bueno, hay algunas campanas muy específicas, ¿está? Estas campanas, digamos, laterales, que es las que yo les decía, muchas veces tienen forma de campana y otras simplemente es digamos, como un ducto de plástico muy flexible, está como una manguera, digamos, pero bien un diámetro determinado, y tiene una especie de tobera en la parte de la punta, ¿sí? Por supuesto va con una brida fijada y está fijada, digamos, al lugar donde se produce ese producto, esa sustancia agresiva. Entonces automáticamente, de manera puntual, extrae el contaminante y pasará, como les digo, o no por algún filtro. Cuando tenemos este tipo de ventilación, por supuesto que la mayoría de los casos traen algún tipo de filtro, porque si estamos utilizando este tipo de
extracción, este tipo de ventilación, es porque son sustancias muy nocivas, son sustancias que se generan en gran cantidad, entonces tienen que pasar indudablemente por un filtro, ¿está? Esto es lo que comúnmente vemos en los recintos, digamos, los que son los extractores que van en la pared, ¿sí? Son los extractores que van en la pared. Esto es muy similar a lo que vemos nosotros, lo que yo les comentaba en la industria textil. Vamos a suponer que esta es la parte del piso, o una mesa de trabajo en la cual tenemos la aspiración por debajo. Rápidamente, porque son partículas un poquito más pesadas, entonces la eliminamos rápidamente, aprovechando, como siempre les digo yo, el flujo de formación de esas partículas. ¿Está? Miren esta, por ejemplo, con fuentes calientes de extracción. Miren, acá digamos, esta ventilación es mala, digamos, tenemos una ventilación en la cual parte de los gases de esa fuente caliente van hacia el medio, ¿está? No logran, digamos, retenerla, como si produce este caso. El asador de la casa, digamos, muchas veces puede estar en una situación como esta, o mejor aún en esta, ¿sí? Para que rápidamente el tiraje, el humo, no se me venga para la casa, ¿no es cierto? Si no, me corre. Entonces, bueno, similar es lo que pasa en las campanas de extracción. Fíjense ustedes ahí cómo aprovechamos con la reducción, digamos, digamos, y una buena ventilación forzada, una extracción rápida, lo eliminamos. Muchas veces, aprovechando, como les digo, la propia temperatura de los gases, producto de esa combustión, de esa reacción química, aprovechamos y muchas veces ni siquiera necesitamos una ventilación forzada. Simplemente salen naturalmente por la velocidad de formación de esos gases. Ayudamos nosotros con el diseño de esa campana, que facilitamos el camino, le allanamos el camino a esos vapores, esos gases, para eliminarlos rápidamente. Acá hay el señor de Valle que propone calcular esa velocidad en determinadas superficies, ¿no? Mediante esta formulita que ustedes pueden ver ahí, donde lo que buscamos determinar a través de ello es la velocidad del aire en el eje de la campana, ¿sí? Que por supuesto el eje de la campana, digamos, es de la distancia esa X, es de la boca de la campana a la mesa de trabajo, ¿está? Siempre, por supuesto, en el centro del ducto de extracción, ¿está? Que es el eje, ¿sí? Vamos a tratar de determinar eso con esta fórmula. Por supuesto, vamos a tener el caudal de aire metros cúbicos, eso va a venir en el motorcito de extracción. ¿Cuánto es el caudal que me va a permitir extraer? El área es la boca de la campana, si es cuadrada, si es rectangular, si es circular. Y X, como les decía, es la distancia de la boca de la campana en metros a la mesa, ¿sí? Y yo con eso voy a poder determinar la velocidad del aire en el eje, en el centro, digamos, del ducto de extracción de la campana. Puedo determinarlo con esta formulita, ¿sí? Acá hay un ejemplo también de una cuba. Fíjense ustedes, chicos, acá es una cuba, digamos, se produce, supongamos, hay una reacción química. Entonces tenemos una ventilación forzada para que esos gases, digamos, no vayan al medio, sino, digamos, directamente a través de esta ventilación forzada que le inyectamos acá, directamente los desviamos al escape, ¿sí? Como verán ustedes, el escape, digamos, el área de escape es mayor al área de ingreso, ¿sí? Va con una determinada presión, por supuesto, y automáticamente, cuando son gases o vapores relativamente que se mantienen a una determinada altura. Este es muy eficiente para eso, ¿sí? Bueno, hay algunos otros ejemplos de extracción, fíjense. ¿Se acuerdan que era inyección y extracción? Este caso es un caso de inyección y extracción, ¿está? Este caso, tenemos un caso básicamente de extracción, porque aprovechamos la fuerza centrífuga, digamos, de las partículas que va a ir
tratando esta piedra, vamos a suponer, y entonces las partículas van a ir por extracción afuera. Este se me ocurre un caso muy similar con aquellas partículas que, supongamos, en el filtro que tenemos nosotros en hilandería, tenemos un filtro enorme, que le van pasando una tuberita, que es una aspiración localizada que va limpiando todo el filtro, se va desplazando a lo largo de ese cilindro, que es un gran saco, digamos, de textil, ¿sí? Es como un polar, donde se deposita todas esas partículas. Entonces, es como un bracito que va aspirando, va limpiándolo al filtro, es una aspiración, digamos, localizada. Y todas esas partículas que logra extraer del filtro, que es mugre, que es, digamos, tierra, básicamente, o fibras muy pequeñitas, en dimensiones muy pequeñas, se eliminan, se van a un medio en el cual se comprime y hacemos una especie de como pancito, la briqueta, que eso, por supuesto, se tira, se usa mucho para lo que es el abono de la tierra. Mucha gente va y lo busca para eso. Este ejemplo se me ocurre que es muy similar a ese, ¿sí? Esto puede ser una cinta de transporte en la cual, por ejemplo, utilizamos para algún tipo de molienda en caliente, como puede ser, a ver si me ocurre algo, la molienda de aceituna, para la extracción del aceite. Cuando la aceituna se muele, se mezcla con agua a una determinada temperatura, y esos gases, por supuesto, esa reacción que se produce entre la pulpa de la aceituna, el agua y demás, por una cuestión, no es que sea tóxico, pero sí cuestiones de higiene, cuestiones, digamos, para mantener un ambiente no con tanto ese ambiente, ese olor, digamos, a la aceituna. Entonces rápidamente se extrae, digamos, aprovechando esos vapores calientes, digamos. Lo mismo pasa con la molienda del tomate, ¿sí? Para el tomate triturado. Imagínense ustedes digamos, donde se manipulan determinadas sustancias químicas, que tantos procesos que uno desconoce, ¿no? Y tantos procesos que tienen sus productos que pueden ser muy nocivos para el trabajador y el medio. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿podría explicar la figura número 2 de nuevo, por favor? Vale. Sí. Bueno, esto imagínese usted que es a ver cómo le explico, una piedra de desgaste, una piedra de afilar, una piedra esmeril, digamos, de banco. No sé si alguna vez vio. Bueno, esto es muy similar, donde, digamos, la superficie de trabajo es este ángulo que usted ve ahí, la piedra gira en el sentido de la flechita, en el sentido de la aguja del reloj, y usted, supongamos, el operario está, qué sé yo, afilando algo, está desgastando alguna pieza, que esa pieza puede ser algo que, digamos, que en polvo puede ser un tóxico para la aspiración, me puede provocar un daño, una esquirla en el ojo, ¿no? También. Entonces, ¿qué hace? Todas esas partículas que se van desgastando, por supuesto, por la misma fuerza centrífuga de la piedra, y acá todo esto que usted ve acá, que tiene como un ángulo así, es como un cobertor, ¿está? Es una cobertura que tiene la piedra. Entonces todo el desgaste que usted tiene de esa partícula va por ahí, ¿está? Aprovechamos la fuerza centrífuga y además podemos incluso tener una extracción, digamos, para eliminarlo rápidamente, ¿sí? Puede ir a una retención, puede ir, digamos, según el tipo de productos. Si son productos que no pueden dañar la salud ni el medio ambiente, puede ir directamente y depositarse en algún recipiente, y después se verá qué se hace con eso. Todo genera residuos, absolutamente todo, pero vamos a tener especial cuidado si esos productos, ese polvo que se puede generar en ese desgaste de material, puede ser nocivo para la salud, ¿está? Entonces, bueno, ahí sí va a tener que pasar por un filtro, va a tener que un tratamiento para la expulsión de ese aire, ¿sí? Claro. Sí. Es similar, pero como tipo, sí, es una herramienta de corte, ¿está? Y es muy similar, la primera es de desgaste y la otra es de corte. Es como usamos para cortar la madera, ¿eh? Esta otra, ¿sí? Ajá, claro. Circular. Bien.
pasamos la madera por ahí, obviamente la aserrín es para evitar que se vaya al medio, yo creo que sea molesto para la vista, para un montón de situaciones, tiene esa aspiración localizada, tiene extracción localizada y la va depositando en algún recipiente, o incluso en el suelo mismo. Muchas veces te han visto, han ido a una aserradero y van a ver, está lleno de aserrín. Pero ahora, si yo no lo contengo de esa manera, le ayudo por el peso mismo de esa partícula que se deposita ahí en ese recipiente, es muy probable que, digamos, se disperse en el medio y permanezcan mucho tiempo esas partículas pequeñas en el ambiente. ¿Está? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno. Bueno. Con esto yo doy por terminado el tema de ventilación localizada. ¿Está? Le voy a cargar todo lo que es el PDF, digamos, de lo que es ventilación. Está cargada la mayoría, pero son los PowerPoint que yo utilicé para dar clase. Ahora le voy a cargar yo un Word que tengo, cosa de que ustedes puedan estudiar más bien en el papel, ¿no? Que muchas veces, por ahí con estas imágenes nos cuesta poder... Yo lo hago con imágenes porque a mí me facilita quizá un poco más la explicación, como no podemos hacerlo a través de la presencialidad, digamos, o hacer una visita. Yo he recortado básicamente las imágenes y las he pegado. Pero la explicación, digamos, de cada una de ellas, cómo funciona una, cuál es la más adecuada, está bien Sí, detalladito. profe, está bueno. Pero si usted tiene una herramienta, la puede mostrar también por acá, Sí, por el Zoom. medio La difícil. tiene en vivo y en directo, es mejor también. Se la podría mostrar también por acá por Zoom. Sí, lo que pasa es que acá en caso de este tipo de herramientas no dispongo, ¿sí? Ah, bien. No, está bien. Decía. Lo que yo no he cargado en el campo virtual son las imágenes y las fotos que vimos en las clases anteriores, eso no lo he cargado. Pero sí va a estar todo lo que es los PowerPoint, hay un material bibliográfico muy interesante que les va a servir de aporte, y bueno, y están las actividades del grupo también, ¿no? No sé si lo vieron. Y estos minutitos que quedan de clase me gustaría definir la fecha de entrega. Yo puse ahí... El 30 de junio puso, profe. Puse yo como última alternativa, pero por supuesto queda abierto para que sea antes si quieren. No creo que acepten esa moción, pero te voy a dejar compartir así. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo lo puse como 30 de abril como fecha para que ustedes puedan cargar. Hay algunas normativas y decretos que están tan repetidas, pero bueno, era cuestión de que me quedaba sin normativa para que trabajen. Pero chicos, no quiero que trabajen, supongamos, en toda el 295. A que le tocó el 295, no quiero que trabajen en todo el 295. Quiero que se focalicen, por eso puse ahí arriba, en lo que es ventilación. ¿Está? Hay un artículo, digamos, un capítulo que se dedica exclusivamente a lo que es ventilación. No tiene sentido que el 295 viene a trabajar en la parte ergonómica, trabaja en esto. No, vamos a lo que es la unidad. ¿Está? Ventilación localizada, ventilación general, cuáles son los productos químicos cancerígenos, cuáles son los productos, para que medianamente con eso podamos ir definiendo también qué tipo de extracción vamos a utilizar. ¿Está? Bien. He tratado de hacerlo más en el Word ese que yo les dejé, donde están los grupos. Si bien es cierto, no siguen un orden cronológico, grupo 1, 2, 3, pero casi me lo tiró el sistema, el campo virtual, y bueno, directamente a cada grupo le fui cargando normativas, les resalté en un color distinto a los integrantes del grupo para que puedan rápidamente identificar. ¿Está? Si hay alguno que está derogado, por supuesto dice derogado por el 1145, entonces vamos a ir al 1145. Ahí vamos a trabajar con eso. ¿Se entendió? ¿Cómo dice, profe? Ahí dice... Un artículo, un decreto que esté derogado por otro más
vamos a trabajar sobre la actual, pero sí vamos a resaltar de que, por ejemplo, no sé, una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 15, por decir un número, fue derogada por la 18 de la misma. Bueno, entonces trabajamos sobre la 18. No vamos a trabajar sobre la 15, algo que ya está obsoleto. Ah, bien. Pero este juego lo hice como a propósito un poquito también para que juguemos un poco lo que es, digamos, qué tuvieron en cuenta, por qué se derogó, qué faltó, qué incorporó el nuevo, ¿está? Para que puedan comparar. ¿No? Profe, cuando habla sobre las normas IRAM, por ejemplo, a nosotros nos tocó la 80.003, que habla sobre la contaminación contaminación en el ambiente de trabajo. ¿Puede ser? Si bien es cierto, las normas IRAM no son una obligación por ley, ¿no es cierto? Es algo que uno certifica, ¿no es cierto? Es algo que uno utiliza valores o parámetros como de referencia para poder trabajar de manera segura, de manera adecuada, ¿no es cierto? No es que hay algunas normativas vigentes que dicen, bueno, valiéndose de la IRAM tanto, entonces, bueno, sí, ahí ya como que esa IRAM la tenemos que incorporar, ¿no es cierto? Como obligación. Pero, digamos, lo que son las IRAM lo utilizan como valor de referencia a la hora de certificar algo. ¿Está? Y como reitero, hay algunas normativas que la ponen de referencia, digamos, a las IRAM, para cual uno pueda tomar esos valores como parámetro y poder comparar con lo que tenemos nosotros en esta situación que se nos presenta. ¿No es cierto? ¿Se entendió? Sí, profe. Después, obviamente, nos pasamos las leyes, los trabajos, nos las pasamos y... Eso va a quedar, por supuesto, en el Classroom, digamos, va a quedar como material de aporte de cada uno de los grupos. Yo los tengo que descargar y cargarlo, no como actividad práctica, sino como apunte, ¿sí? No lo puedo cargar como actividad práctica porque la actividad práctica la digo yo, nada más de cada uno de ustedes o del grupo, ¿tá? Pero yo después, una vez que yo lo analice, lo vea, lo descargue, por supuesto los voy a cargar para que quede como material consulta y lo puedan descargar a ustedes cuando gusten. De 10, profe. Así tenemos todo. Sí. Lo que sí, cuando trabajen en grupo, que en la carátula, en la primera hoja, me coloquen quiénes son los integrantes, ¿no? Si son 3, si son 2, si son los 5, si son los 6 que están en el grupo, que me coloquen quiénes son los que han trabajado. Sí, por supuesto, a conciencia, ¿no? No deja que uno trabaje, porque yo después, si no promocionan, en el examen final me puedo dar cuenta. ¿Qué hay examen final, profe? Ni enterada yo fui. Como toda materia, si no promocionan, tienen que ir a examen final. Ah, bien. Profe, ¿ya sabe la fecha del otro parcial o no pudo hablar con Guillermo para ver cuándo cerraba las notas? Voy a enviar un mensajito cuando termine el cuatrimestre y la clase, cuando veamos la parte de agrario, empecemos la introducción de agrario y definimos fechas. También va a ser más cortito sí, va a ser 10 a 15 preguntas básicamente y todos a sacarse 7 o más para que puedan promocionar. Re perdida estoy, profe. Ya terminamos el año con usted. Bueno, lo que me he dicho que en julio termina, pero bueno, yo le pregunto a Guillermo, no me voy a quedar por ahí. La materia anual. Por ahí me alcanza para dar 2 unidades más. ¿Radiaciones vieron, chicos, con Mariana? Sí. Ah, bien. Bien. No, el riesgo agrario es muy interesante. Aquellos que están en la actividad o les toca alguna finca por ahí, para tener en cuenta algunos conceptos. Así que va a ser... Bueno. Creo que es un tema que no se trata mucho y acá hay mucho agrario. Hay muchas fincas. Así que bueno, chicos, si no tienen preguntas... Lo de los hijos del rigor, profe, las fincas.
Yo dije, nunca, ojalá que cuando yo trabajaba en Arisco, me decía, pasaba por Rita y decía, ojalá que nunca voy a trabajar en una textil. Hace 15 años que estoy. Pero bueno, agradecido de la fábrica. Sí. Y sí, siempre pasa eso. Cuando uno no quiere, ahí va, ahí cae. Bueno, estoy A donde uno no quiere. muy confort. Bueno, chicos, los dejo. Cuídense. Bueno, profe, Buen fin de semana. Bueno, profe. Bueno, profe, buen fin de semana. gracias igualmente. Igualmente. Tienen mi número, tienen mi correo a disposición. Bueno, chao, profe. Gracias, profe. Buen fin de. Igualmente. Gracias, profe. Chao. Buen fin. Chao. Chao, Andrés. Chao, Carmencita, nos vemos. ¿Te quedas? Me quedo un rato a ver si alguien hace alguna pregunta y si no, ya siempre soy el último a desconectar. Ah, bueno, para, Andrés, ¿ya subiste el práctico? ¿Ya está subido? Ya está. Está con fecha de entrega y todo. Ah, bueno, buenísimo, ahí entro entonces. Chao, nos vemos. Ya me manda mensaje. Nos vemos.